Vamos a abrir nuestra Biblia para continuar nuestro tema acerca de la séptima trompeta y la séptima copa de la ira de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, hasta el final, hasta el versículo 19, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la bendita palabra de Dios: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. En esta séptima trompeta, hermanos, suceden muchos eventos sorprendentes, maravillosos. Entre esos sucesos o acontecimientos es que el Señor toma aquí en la tierra grande potencia y reino. Pues el versículo 17 termina diciendo: porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Ese es un acontecimiento que sucede. Luego dice: y se han airado las naciones, y tu ira es venida. Otro acontecimiento importante, la ira de Dios en su venida. Y el tiempo de los muertos, otro acontecimiento importante, la resurrección de los muertos, para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos. Otro acontecimiento, el Señor va a galardonear, a recompensar a sus siervos, a los profetas y a los santos y a los que temen su nombre. Pero también son hechos relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, sobre la primera parte que menciona el hecho de que el Señor ha de reinar en esta tierra. Esto está profetizado desde el libro del profeta Daniel. Vamos al profeta Daniel, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Libro del profeta Daniel. La profecía de Daniel se dio aproximadamente 607 años antes de Cristo. En el capítulo 2 vemos esta profecía que dice en el versículo 34. Amén. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Otra vez, hermano, la profecía tiene figuras, tiene símbolos, aunque este símbolo es muy conocido en las Escrituras acerca de la piedra angular. Pues el Salmo 118, versículo 22, habla de esa profecía de que Cristo es la piedra. También Hechos 4:11, también Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento
de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Primera de Pedro 2, versículo 4 y 7, también dice que Cristo nuestro Señor es la piedra reprobada, cierto, de los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Entonces ahí está esa piedra que fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies, una imagen que estaba constituida de 4 partes que simbolizaban 4 reinos que se levantarían en la tierra a través de los tiempos. Y esta piedra que es Cristo, finalmente derroca todos esos reinos. Y dice el versículo 35, entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra, ya sabe cuál es esa piedra, hermano. La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte. Hemos visto en las escrituras que representa un monte. Un monte representa un reino. Y el Señor, hermano, al derrocar y acabar con todos los reinos de la tierra, levanta un gran reino que es tipificado aquí como un gran monte que llenó toda la tierra. La declaración de esto, hermano, está en el versículo 44 y 45, ¿lo tenemos? Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino. Ahí está el monte, hermano. Un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá ¿para cuándo, hermano? Para siempre. Para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey, se refiere al rey Nabucodonosor, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Esto, hermanos, se ha de cumplir precisamente cuando es tocada la 7ª trompeta. Daniel capítulo 7 también nos dice ahí en el versículo 9 y 14 el simbolismo de este reino que se establecerá cuando sea tocada la 7ª trompeta. Versículo 9 dice: en el nombre del Señor Jesús, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas o tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Quién es este anciano de grande edad representado de esa manera, hermano? Es nuestro Dios Todopoderoso. Recuerda, hermano, no que literalmente sea un anciano de cabello blanco, no, sino que es un simbolismo, sí, representando a nuestro Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios, hermano, es de eternidad a eternidad. Y Él es el juez, hermano. Sigue diciendo el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre. No dice ahí el Hijo del Hombre, no dice que sea nuestro Señor Jesucristo, no, porque el anciano de grande edad en realidad, hermano, es nuestro Señor Jesucristo.
Pues Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, aleluya. Pero esa figura, ese simbolismo que aparece ahí como un hijo de hombre, representa, vamos a ver enseguida a quién representa. Venía, he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él. Note usted que no se allegó por sí solo, sino que hubo alguien más que lo hicieron allegar. Versículo 14, y fuele dado señorío y gloria, ¿y qué más? Y reino. Estamos hablando del reino que el Señor establece al toque de la final trompeta. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Bendito el nombre del Señor Jesús. La interpretación de este simbolismo, hermano, lo encontramos en el versículo 23. Gloria a Dios. Bueno, para ser más concretos, vamos al versículo 26. Amén. De ahí mismo de este capítulo 7, Daniel 7:26 dice en el nombre del Señor Jesús: empero se sentará el juez, el mismo juez que se menciona en el versículo 10. El juez se sentó y los libros se abrieron. Nuestro Dios, amén. Empero se sentará el juez y quitaránle su señorío. ¿A quién? Al último reino, a la cuarta bestia, o al cuarto reino que habrá en la tierra. El juez le quitará su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién, hermano? Al pueblo de los santos del Altísimo, es decir, a la iglesia del Señor, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, ese hijo de hombre que aparece en el versículo 3, hermano, representa a la iglesia, representa a los santos del Altísimo, que son allegados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda por quién, hermano? Según Mateo 24:31, dice que por los ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Los ángeles se encargarán de hacer allegar a sus escogidos, a sus santos, a Él. Y entonces, hermano, se establecerá el reino, ¿sí?, del Señor Jesucristo con sus santos, con su iglesia. El reino, hermano, que será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Se cumplirá entonces lo que dice ahí Mateo 25. Gloria al Señor Jesucristo. Dice en el versículo 31. ¿Lo tenemos? Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Ahí está la función de juez, hermano. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad, ¿qué cosa, hermano? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí está el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios.
Ahí volvemos ahí atrás al capítulo 24, versículo 31, para mencionar que son los ángeles quienes hacen allegar a sus escogidos. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 31: y enviará sus ángeles con gran voz de ¿qué, hermano? De trompeta. Los ángeles son enviados a la voz de la trompeta, y en este caso se tocará, hermano, ¿cuál trompeta? La séptima trompeta. ¿Y qué sucederá en la séptima trompeta? Juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios. Y se cumplirá, hermano, lo que dice Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 dice en el versículo 1 al versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta, o sea que hay un límite, volverá a engañar a las naciones, pero no lo hará hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Versículo 4: y vi tronos. Habla de su reino, hermano, que va a ser establecido al toque de la séptima trompeta. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. ¿Qué van a hacer, hermano? Van a reinar, y reinaron con Cristo 1000 años. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero ese reino en realidad, hermano, ciertamente será por 1000 años aquí en la tierra, pero después permanecerá para siempre, como ya leímos en Daniel. Será un reino eterno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y los tronos, hermanos, son los de su iglesia, son del pueblo de los santos. Pues la iglesia del Señor, los santos de Dios, reinarán con Cristo, como dice aquí la Escritura, reinarán con Cristo 1000 años. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Se cumplirá lo que dice el versículo 9: y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, no tres, hermano, no dos. El Señor será uno, y uno su nombre. El Señor será rey sobre toda la tierra. Será, hermano, el reinado pacífico del Señor, que se establecerá precisamente, hermano, en su venida al toque de la séptima trompeta. Isaías capítulo 11 nos habla de ese reinado del Señor, mencionando algunas características de cómo va a ser. Isaías 11, ¿lo tenemos, hermano? Leemos desde el versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y haréle entender
diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará. Ahí está su papel de juez, hermano. Hemos dicho que el Señor aparecerá ya no como un abogado. Hoy en día todavía el Señor está como un abogado, quiere defenderlo, quiere quitarle sus culpas para que no perezca. Pues la paga del pecado, recuerde, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él es, hermano, nuestro abogado todavía hasta el día de hoy. Pero en aquel día, hermano, el Señor va a estar como juez. Dice entonces el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán como, hermano, juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, es decir, van a ser apacentados en los pastos. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, es decir, su reino, hermano, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como cubren la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las gentes o de las naciones, y su holganza será gloria. Estas son algunas de las características del reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y durante esos 1000 años. Dice, hermano, también Isaías 65, hablando de las características de este reinado, que algunos confunden que ese es el reinado del paraíso eterno aquí en la tierra, pero no se confunda, porque este reinado solamente será por 1000 años. Isaías 65, versículo 20 al 25, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No habrá más allí niño de días. Vuelvo a leer. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Ahí me detengo un poco, hermano, para aclarar algunos puntos. Como si el diablo va a estar atado, hermano, en ese tiempo, ¿habrá pecadores? Sí, en realidad, hermano, recuerde que no se necesita que Satanás esté libre, que el Señor lo reprenda, para que haya pecado. Cada uno, dice la Biblia, es atraído y cebado cuando de su propia concupiscencia, hermano, es atraído por la tentación. Y ahí es donde se concibe el pecado, ahí es donde se pare el pecado o da luz el pecado en el hombre mismo. Entonces, hermano, aclaramos esto porque alguien pensará que ese tiempo de 1000 años será como una segunda oportunidad para los que no se arrepintieron antes de la venida del Señor. Pero no, hermano, no habrá segundas oportunidades después de la venida del Señor. Los niños, por eso dice ahí que no habrá niño de días. Usted sabe que los niños, ellos sí automáticamente van al reino de Dios.
El Señor dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero en ese tiempo, hermano, no habrá niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, o sea, no habrá muerte para los infantes, para los niños. Y el pecador, habrá pecadores en ese tiempo, el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué pretende el Señor entonces en ese tiempo? Demostrar cómo se reina con justicia, para que se cumpla lo que dice Isaías 32:1: he aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Sigue diciendo el versículo 21, hablando de las características de este reinado: y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen responderé yo, aun estando ellos hablando, yo habré oído. Versículo 25: el lobo y el cordero serán apacentados, ¿cómo, hermano? Juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. ¿Monte qué significa, hermano? Reino. No harán mal en todo mi santo reino, dijo el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. En ese tiempo, hermano, se cumplirá, hermano, lo que dice Apocalipsis 10, volviendo a Apocalipsis, de donde partimos. Gloria al Señor Jesucristo. Apocalipsis 10, versículo 7, dice en el nombre del Señor Jesús: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar, ¿qué cosa? La trompeta. ¿Cuál trompeta? La séptima trompeta. ¿Qué pasará entonces? El misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios será consumado. Hemos dicho, hermano, que al toque de una trompeta se derrama una de las copas, y en la séptima trompeta no es la excepción, pues también la Biblia habla de una séptima copa. Ahí vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermano? Dice en el nombre del Señor Jesús: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué decía? Hecho está. Es algo parecido a lo que dice Apocalipsis 17. El misterio de Dios se consumará. Aquí dice, hecho está, o hecho es. Versículo 18 sigue diciendo: entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Un talento equivale como a 34 kilos. Y los hombres blasfemaron de Dios. Ahí vemos
la conducta endurecida, la conducta radical en contra de Dios. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, como al toque de esta séptima trompeta, mire lo que acontecerá. Los reinos del mundo, de la tierra, pasarán a ser los reinos de nuestro Señor para siempre jamás. Vamos a ir, hermanos, a otro de los acontecimientos que menciona la Biblia en el capítulo 11, versículo 18. Menciona: y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. El tiempo de los muertos, o de la resurrección de los muertos, hermano, llega también, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. Bueno, leemos hasta el 54. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús, he aquí os digo un misterio. Ese misterio que va a ser consumado, hermano, ahí está. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo. ¿Cuándo, hermano? A la final trompeta. ¿Cuál es la última trompeta? La séptima trompeta. Podemos decir: a la séptima trompeta, ¿qué pasará? Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Cuáles muertos? Bueno, unos que van a ser levantados sin corrupción, hermano, y van a ser transformados. Esos muertos solamente pueden ser los que murieron en Cristo. Versículo 53. Porque es menester que esto corruptible, es decir, este cuerpo, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Ahí está la victoria, hermano. Por eso Apocalipsis 16 dice: hecho está, hecho es. Ahí sucede, hermano, el tiempo de la resurrección de los muertos, y son los muertos en Cristo, como dice ahí primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice el versículo 15. Amén. Gloria a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, así dice la versión antigua, habla de la trompeta, y según 1 Corintios 15, 52, se trata de la final trompeta o de la séptima trompeta. En esa aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llega el tiempo de la resurrección de los muertos. Pues dice enseguida: descenderá del cielo. Al tocarse la trompeta, hermano, descenderá del cielo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumple la venida de nuestro Señor Jesucristo al toque de esa final trompeta. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no cualquier muerto, no, sino solamente los muertos, ¿cuáles? En Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados, no raptados, hermano, no, sino arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Será glorioso, hermano. Esto el Señor lo hará no de manera misteriosa, no de manera invisible, como alguien ha pensado de que van a desaparecer los cristianos. De repente, mamá, no, pues ya no está mamá, ya se la raptó el Señor, ya desapareció. No, hermano, el Señor ha de ser ensalzado entre las naciones y todo ojo le verá. Mire lo que dice una de las escrituras que leíamos en el estudio pasado, el Salmo 46. Salmo 46. Dice ahí la palabra bendita de Dios en el versículo 8. Gloria a Dios, dice ahí su palabra: venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y luego dice: ensalzado he de ser, o exaltado he de ser entre las gentes, entre las naciones. Ensalzado seré en la tierra. ¿De qué manera podría ser exaltado el Señor si se va a llevar a su iglesia de manera misteriosa? No, hermano. El Señor, cuando venga, va a ser exaltado entre las naciones de manera sorprendente, de manera maravillosa. Hemos dicho, hermano, que las cosas que acontecieron al pueblo de Israel son en figura, sobre todo en la tierra de Egipto y en su salida, son en figura de lo que va a ser en estos últimos tiempos. ¿Cómo aconteció, hermano, la salida del pueblo de Israel de Egipto? Mire lo que dice, hermano, el Éxodo capítulo 7. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y bueno, en este sentido, es importante que veamos qué es lo que fue en el tiempo de la salida de Israel de Egipto. El capítulo 7, versículo 5. Y sabrán los egipcios, oiga bien, sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Los egipcios, hermanos, supieron quién era el Señor cuando sacó a su pueblo de Israel de Egipto, cuando el Señor extendió su mano sobre Egipto. ¿Supieron los egipcios quién estaba haciendo eso? Por supuesto, hermano, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Así en el último tiempo sabrán las gentes quién es el Señor, con prodigios y con maravillas grandes. Mire, ya que estamos ahí en el Éxodo, vea lo que dice el capítulo 14. Gloria a Dios. Capítulo 14, versículo 4. Amén. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. El Señor, de hecho, fue glorificado, hermano. Y sabrán quiénes, los egipcios, que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor.
Ahí mismo, hermano, el versículo 18, mire lo que dice. Vuelve a decir, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Cuándo, hermano? Cuando me glorificaré en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Fue evidente, hermano, los egipcios supieron, hermano, quién era el Señor. El Señor hizo grandes prodigios y maravillas cuando sacó a su pueblo de Israel de Egipto. De la misma manera y en forma simbólica está eso, hermano, como en figura de lo que ha de acontecer. De la misma manera el Señor va a hacer prodigios grandes, de tal manera que el mundo sabrá quién es el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Como dice ahí Mateo 24, volviendo a Mateo 24, versículo 29, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice, hermano? Y verán al Hijo del Hombre, lo van a ver, hermano. Verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Va a ser notoria la venida del Señor, hermano, con grande poder y gloria. Ensalzado ha de ser entre las naciones. Bendito su nombre. Se cumplirá tal como dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, quizás a alguien le quede duda y pensará, bueno, ¿y en qué consiste la plaga, la séptima copa, la séptima trompeta? Ya que se habla de las 7 plagas, ¿en qué consiste esa plaga de la séptima trompeta? Bueno, pues además del gran terremoto, hermano, que habrá, y del granizo, mire lo que dice Isaías, gloria al Señor Jesucristo, Isaías 64, gloria a Dios. Dice ahí en el versículo 1: oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia, ¿qué pasaría, hermano? Se escurriesen los montes. ¿Qué son montes? Son reinos. A tu presencia. ¿Cómo vendrá la presencia del Señor? Versículo 2: como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre. ¿A quién? A tus enemigos. ¿Y a quién más? Y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo terriblezas cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti. Ahí van a ver, hermano, lo que es el Dios Todopoderoso. Se cumplirá, hermano, lo que dice ahí: ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Versículo 5: saliste al encuentro. ¿A quién? ¿Al encuentro de quién? Al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en esos hay perpetuidad y seremos
salvos. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor, hermano, en su presencia, es decir, literalmente su presencia en su segunda venida, los montes, los reinos, dice, se escurrirán delante de Él, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Y esto, hermano, es en respuesta a una oración, pues el texto comienza diciendo del versículo 1, oh, si rompieses los cielos. Es una oración profética que va a suceder, hermano. Entonces, ese fuego abrasador, hermano, esa será la plaga con la que el Señor herirá a las gentes. Mire lo que dice nuevamente Zacarías 14, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 14, versículo 12. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la Escritura, y esta será, ¿qué cosa, hermano? La plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Acuérdese que en el estudio anterior vimos la última guerra mundial que inicia, hermano, contra Jerusalén. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos, es decir, a todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Un gran quebrantamiento, hermano. Esta será la plaga con que el Señor herirá a los pueblos. Y eso solamente tiene que ser con ese fuego abrasador que menciona Isaías 64, que ya leímos, pero que también es mencionado en el Salmo 50. Mire, vamos al Salmo 50. Sí, estamos viendo la plaga de la séptima trompeta o de la séptima copa. Salmo 50. ¿Lo tenemos, hermanos? Leo desde el versículo 3, en el nombre del Señor Jesús. Vendrá nuestro Dios, habla de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él, y en derredor suyo, ¿qué dice, hermano? Habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. El Señor, en su papel de juez, va a apartar a sus santos. Ellos no van a ser dañados, sino que el Señor, en cuanto va a descender, dice: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Vale la pena servir al Señor, hermano. Aunque sea con sacrificio, se requiere, hermano. Pablo dijo: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Nuestro Dios vendrá y no callará. Fuego consumirá delante de Él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Como dice Zacarías, que ya leímos, hermano, esta será la plaga con que irá el Señor. Su presencia como fuego abrasador de fundiciones. Como un fuego, hermano, que abraza. Mire lo que dice Isaías 30. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
ese fuego abrasador, hermano. Amén. Gloria a Dios. Isaías 30 menciona esto también en el versículo 26 y 27. Amén. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Multiplique, hermano, la intensidad del calor 7 veces. Y sigue diciendo, como la luz de 7 días, el día que soldará el Señor la quebradura de su pueblo y curará la llaga de su herida. Por una parte, el Señor salva a sus escogidos, pero por otra parte, mire lo que dice el versículo 27. He aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro, ¿cómo, hermano? Encendido, es decir, ardiendo, hermano, y grave de sufrir. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Ahí está, hermano, la venida del Señor. Esta será la plaga con que irá el Señor a las gentes. Como el sol, hermano, ardiendo 7 veces mayor, hermano. Y esto será en la venida del Señor, hermano. El cambio climático que estamos sufriendo y los calores no son nada, hermano, comparado con la plaga que vendrá en la 7ª trompeta o al derramarse la 7ª copa. El sol, como el sol ardiendo 7 veces, hermano. Porque ahí dice, será como, en forma comparativa, como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Pero en realidad, hermano, va a ser la presencia del Señor, hermano. Porque el texto usa esa preposición comparativa, será como la luz del sol. He aquí que el nombre del Señor viene, su rostro encendido y grave de sufrir. Se cumplirá, hermano, lo que dice Malaquías 4. Vamos al último libro del Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesucristo. Malaquías 4, versículo 1. Gloria a Dios. Del 1 al 3 dice en el nombre de Jesucristo, porque aquí viene el día. ¿Qué tipo de día, hermano? Ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué cosa? Estopa. Y aquel día que vendrá, el de la venida del Señor, al toque de la final trompeta, hermano, la 7ª trompeta, aquel día que vendrá los abrazará. Abrazará no con Z, sino con S. ¿Qué es, hermano? Los va a quemar, los abrazará como brasa. Ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Pero qué diferencia lo que dice el versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia aquí, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Y en sus alas traerá, ¿qué cosa, hermano? Salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo hago, ha dicho el Señor de los ejércitos. La ceniza, hermano, viene de lo que es quemado. Y no solamente, hermanos, el Señor, sino también, hermano, dice aquí, de aquellos que el Señor salvará. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo hago, ha dicho el Señor de los ejércitos.
Gloria a Dios. Grande es nuestro Dios, hermano. Segunda carta a los Tesalonicenses, vamos a ver esta última escritura. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 hasta el 10. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hemos dicho, hermano, la comparación de Israel en Egipto. Egipto atribulaba a Israel y Dios atribuló a los egipcios. ¿Qué es peor, hermano? ¿Que lo atribulen los egipcios o el mundo, o que lo atribule Dios? ¿Qué fue peor? ¿Para quiénes les fue peor, hermano, en Egipto? Los egipcios fueron atribulados, hermano, de gran manera. Es justo, eso es justo para con Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. ¿Cómo se manifestará el Señor en su presencia? En llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Versículo 10. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. ¿Y cuántos pueden decir, hermano, como dijo el apóstol Juan: ven, Señor Jesús? Que se toque la final trompeta, hermano, que se derrame la séptima copa. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan dijo entonces en el último capítulo, en el penúltimo versículo, diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo.